Conexión Jurídica implementado por la Corte Superior de Justicia en coordinación con el medio de comunicación Ancañahui. El día de hoy hablaremos sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364. Hoy contamos con la presencia de Mabel, servidora del Poder Judicial, quien nos hablará un poco del tema. Gracias, Katy. Efectivamente, el día de hoy nos reúne el tema de la violencia contra la mujer. Empezaremos definiendo que esta es un acto o conducta que genera daño físico o psicológico o sexual. Asimismo, la violencia tiene lugar dentro del ámbito familiar, donde el agresor ha convivido con la víctima de violencia, ¿no?, dentro de un entorno familiar. Asimismo, Katy, puedo definir que la violencia contra los integrantes del grupo familiar en esa misma línea es el acto o la conducta que daña física, psicológicamente y sexualmente a la persona que es víctima de la violencia. Mabel, en este contexto, ¿quiénes son sujetos de protección dentro de esta ley? Bien, Katy, las personas que son protegidas por esta ley precisamente es la mujer, en su ciclo de vida como niña, como adolescente, como mujer y como mujer adulta, ¿no? Y también está sujeta y protegida por la ley los integrantes del grupo familiar. Estamos hablando de convivientes, exconvivientes, cónyuges, excónyuges, parentesco de los cónyuges y de los convivientes que alcancen hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Mabel, cuéntanos qué tipos de violencia existen dentro del marco de la ley 30364. Correcto, Katy. Mira, existe la violencia física, que es aquella acción que daña corporalmente a la persona. Esto se manifiesta a través de las patadas, puñetes, jalones de cabello incluso. Luego tenemos la violencia psicológica, que es aquella que se manifiesta a través de las humillaciones, palabras ofensivas, ¿no?, a veces hasta irónicas, que dañan psíquicamente a la persona víctima de la violencia. Otra modalidad de violencia es la económica o patrimonial, que es aquella donde el agresor atenta contra el patrimonio, contra los recursos económicos de la persona víctima de la violencia, ¿no? Incluso aquí te puedo comentar que la evasión de las obligaciones alimentarias también es una de las formas de violencia patrimonial o económica. Y finalmente el tipo de violencia sexual, que es aquella que se realiza en contra de una persona sin su consentimiento. Dentro de este contexto, una persona víctima de violencia, ¿dónde puede denunciar? Bien, la persona puede recurrir a la comisaría más cercana de su jurisdicción, a la fiscalía más cercana también de la jurisdicción, a los juzgados de familia que representamos, a los centros de emergencia mujer y a la línea o comunicándose a la línea 100. Y cuéntanos, por ejemplo, en el caso de que yo presencie un hecho de violencia familiar, ¿podría yo también denunciarlo? Claro, Katy. La persona que es víctima de violencia es la primera persona que podría recurrir a denunciar los hechos de violencia, pero también lo puede hacer una tercera persona a favor de ella y también lo puede hacer o lo tiene que hacer la Defensoría del Pueblo y todas las todas las instituciones de salud y educación que sean testigos de hechos de violencia también pueden denunciar estos hechos, ¿no? Ajá, y cuéntanos, ¿cómo presentar una denuncia en los juzgados de familia? Bien, te comento, actualmente por la coyuntura social, por este tema del COVID, se ha habilitado o se habilitó en el 2021 a través de la resolución 133-2021, se aprobó el protocolo y la implementación de la mesa de partes electrónica precisamente para presentar documentos, en este caso procesos de violencia, que deseen remitirlos a través de este medio, de este sistema digital, que está en funcionamiento los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no? Es inmediato. Además tenemos la implementación de una línea telefónica donde recibimos también las denuncias verbales que se desean realizar,
Otro mecanismo es a través de un correo electrónico, donde la persona víctima de violencia nos remite a través de un documento, nos cuenta los hechos de violencia y procedemos con el ingreso de la denuncia, ¿no? Ujú. Y una vez recepcionada la denuncia, ¿qué acciones toman los juzgados de familia ante estos hechos de violencia familiar? Correcto, Katy. Mira, te había comentado que una vez ingresada la denuncia a los juzgados de familia, la persona víctima de violencia pasa por un proceso de llenar una ficha de valoración de riesgo. ¿Qué es esta ficha de valoración de riesgo? Mide el grado de afectación de la persona víctima de violencia en sus modalidades puede ser violencia severa, moderada. En este caso, por ejemplo, si la violencia es moderada o leve, los juzgados de familia tienen un plazo máximo de 72 horas después de haber conocido la denuncia para poder emitir las medidas de protección y medidas cautelares que se estimen necesarias para la protección de la víctima. Y si se trata de una denuncia con riesgo severo, el juzgado tiene un máximo de 24 horas para emitir, después de conocido el hecho de la denuncia, tiene un plazo máximo de 24 horas para poder emitir las medidas de protección y las medidas cautelares necesarias para la víctima. Cuando me refiero a medidas cautelares, Katy, es porque la víctima hace de conocimiento también procesos de alimentos, tenencia, entre otros. Mabel, ¿podrías explicarnos en qué consisten las medidas de protección? Correcto, Katy. Efectivamente, cuando se emiten las medidas de protección, estas son las restricciones para que el agresor no vuelva a cometer o cesen los hechos de violencia futuros. ¿En qué consiste? El juez emite sus medidas indicando que el agresor no puede acercarse a la víctima, no puede aproximarse hacia ella. De ser necesario, indica que se retire del domicilio de la agraviada. También especifica cualquier tipo de impedimento de comunicación con la víctima, ya sea a través de celular, de llamadas, mensajes o también a través de redes sociales. Y cualquier otra medida que el juez considere necesario según la evaluación del caso para proteger a la persona víctima de violencia. Katy, finalmente quisiera aprovechar la oportunidad para indicarles que cualquier persona que sea víctima de violencia, que no dude en acercarse a las instituciones que les estamos comentando, bajo cualquier tipo de violencia de la que hemos especificado, que estamos prestos para poder ayudarlos en un caso tan sensible como es hoy en día la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familia. Muchas gracias, Mabel. Estaremos atentos a sus consultas. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima edición. Gracias.